Hola estudiantes y buenos días, yo soy su profesor, el Dr. Hartman. Disculpa que este es el primer video, estamos aquí ya casi en la tercera semana o segunda semana, no me acuerdo, pero bueno, estamos ahí en el mundo de nuestro querido Jorge Borges. Bueno, Jorge Borges es uno de los escritores comúnmente estudiado por los subgraduados. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una figura cumbre en la literatura española. Absolutamente. Es una figura que todos que estudian español lo estudian, conocen sus obras, sus cuentos, sus ensayos, su crítica literaria, sus entrevistas, como ustedes bien han visto. Um, es absolutamente una de las figuras gigantes en la literatura española y en la lengua hispana. Um, lo primero que ustedes van a notar en su literatura, claro, es la forma. Primero es que escribe lo que nosotros vamos a leer, él escribe en cuentos. Eso es interesante. El cuento es un género literario que se usó mucho en América Latina en el periodo de la vida de Borges, mucho más que en otras literaturas. Hoy en día el cuento, por ejemplo, en los Estados Unidos no es mucho empleado. Pero sí, en aquel tiempo en América Latina absolutamente fue un género literario muy empleado. Y sí, hemos tenido también cuentistas estadounidenses conocidísimos como Edgar Allan Poe, por ejemplo. Pero Jorge Luis Borges es argentino. Lo primero de su narrativa que les va a impactar, yo creo, impresionar en lo que hemos leído son los nombres y los personajes. Y el estudiante, digamos, de origen latino del Caribe o de la región andina o de Colombia y Venezuela o de México, por ejemplo, va a decir que, bueno, estos personajes son personajes que no se encuadran muy bien en los personajes típicos, bueno, supuestamente típicos latinos. Y ustedes por alguna parte tienen razón. Argentina, en el periodo en que vivió Borges, fue un país, mejor dicho, de origen, poblado por europeos emigrados de Europa o argentinos de origen europeos. Jorge Luis Borges es un buenísimo ejemplo de esto. Él está muy influenciado por su abuelo no me acuerdo, paterno, que era inglés y que él conoció muy bien y que de hecho él creció hablando inglés. Y cuando se transfirieron en Europa, se quedó muy influenciado por sus orígenes y por bueno, el modo de pensar inglés, que es un poco distinto del español. Y de hecho, muchos años luego, él dice que él había siempre tenido dos amistades. Una amistad que fue inglesa, o sea, no muy cariñosa, no muy lo que nosotros llamaríamos amigable, bueno, fue más bien profesional, pero luego tenía otro argentino de origen español con quien tenía lo que él describe, una amistad latina. Y yo creo que nosotros todos entendemos cuáles son las diferencias entre las culturas, por ejemplo. Pero Borges tiene y escribe mucho sobre los personajes que son, o sea, de origen inglés, de origen alemán, de origen irlandés, de origen judío, hebreo, y de hecho en algunos de los cuentos que hemos leído menciona no solamente los nombres judíos, pero también el idioma yiddish. Es interesante notar que Argentina tiene una de las poblaciones judías más grandes del mundo. Ciertamente fuera de los Estados Unidos y Canadá es una o tal vez la tercera más grande en las Américas. Tendría que chequear, pero yo creo que por ahí va. Y claro, también muchos alemanes. Nosotros nos gusta decir que, bueno, Argentina se volvió alemán porque muchos alemanes fueron para el cono sur después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por una parte, sí, hay muchos alemanes que emigraron para América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, pero también existieron varias comunidades numerosísimas en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, especialmente el sur de Chile, especialmente el sur de Argentina, especialmente el sur de Brasil, que está al norte de Argentina, claro.
pero también en otros sitios. O sea, los alemanes que hace años emigraron al extranjero desde realmente el principio, pero podemos marcar como 1848 como la primera fecha de la gran emigración alemana, claro, aun si no existiera el país de Alemania como lo conocemos hoy en día, la emigración de los orígenes alemanes en las Américas, y él se queda muy influenciado. También lo que siempre me llama la atención es la presencia de irlandeses en Argentina, y nos pregunta el por qué. Bueno, muchísimos irlandeses vinieron en los Estados Unidos, también en Canadá, pero claro, como sabemos nosotros, son países de culturas anglosajonas. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que la cultura dominante de aquellos países queda una cultura protestante, y la religión es siempre importante, y fue en aquel tiempo aún más importante para muchos. Entonces muchos ingleses, por ejemplo, alemanes católicos, franceses, españoles, portugueses, emigraron para los países latinos de América porque eran católicos. De hecho, un gran cuento es que cuando en la guerra mexicana estadounidense hubo una brigada irlandesa mexicana, ¿no? Y lucharon con y por México, por el hecho de que eran católicos y vivieron en México, etc., ¿no? Entonces, claro, Argentina tenía una gran población irlandesa también, no numerosamente tan grande como las otras comunidades de italianos, de españoles, de portugueses, etc., pero existía. Y nuestro Jorge Luis Borges emplea mucho de los nombres, los personajes de origen anglosajón o irlandés, escocés, etc. Si nosotros miramos bien la vida y trazamos la vida de Jorge Luis Borges, ¿qué es lo que notamos? Bueno, primero, no solamente ese origen europeo viviendo en Argentina, sino que vivió en Europa, que se trasladaron para Europa. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que, bueno, por primero vivió en Francia, luego se fue para Suiza, para Ginebra. Si ustedes buscan Ginebra en Suiza, es una gran ciudad, yo estuve hace años, porque ahí es donde empezó el calvinismo. El calvinismo fue absolutamente el contrario del catolicismo. Criticaron fuertemente el catolicismo por sus imágenes, por sus creencias, por sus tradiciones, por su dogma. Entonces creyeron en una religión muy austera, una religión protestante bien severa, bien austera. Y él, Borges, asistió al empezar la Primera Guerra Mundial, se fue para Suiza, que fue neutro en aquel tiempo durante la guerra, asistió a un colegio calvino, que quiere decir que tenía una gran formación en esta tradición protestante. Su padre, si no me equivoco, fue protestante, su madre católica devota. Interesante si nosotros queremos hablar del tema de la religión. En Borges es famosamente no religioso. Es no religioso y no es político. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él confiesa en varios momentos de su vida que él es o agnóstico o ateo. Así, a los finales de su vida, en 1978, se confiesa de no creer en un Dios. Pero dicho todo él, por haber dado su palabra a su madre, quien había fallecido en los años 60, si no me equivoco, siempre rezó un Padre Nuestro y una Ave María antes de acostarse en la noche. Entonces es interesante porque fue ateo, pero no fue ateo militante. O fue agnóstico, pero no fue un agnóstico militante. Pero tampoco creía en la política, o sea, era antiperonista y siguió la dictadura después del peronismo, pero volvió antimilitar, antidictadura. Entonces se quedó en una situación en que no se acordó con nada, entonces prefirió simplemente quedarse fuera de la política. Tenemos aquí un personaje sumamente intelectual. Él había siempre pensado
en el cielo como una gran biblioteca. La gran ironía es que hacia los finales de su vida volvió rector de la Biblioteca Nacional y volvió también ciego. Entonces por fin estaba por siempre circundado por los libros infinitos y él tenía mucho poder a pedir y organizar la gran colección que tenía. Y no pudo leer ni una palabra porque no vio las palabras, no vio los colores, no vio los libros. Dijo que hacia el fin de su vida vio solamente los lomos de los tomos en la librería y luego eso también se le fue. Entonces es una gran ironía que tiene. Suiza es un país importante tecnológicamente. Claro, nosotros pensamos en los relojes suizas, que no es poca cosa porque el reloj en el siglo pasado y antes fue un instrumento tecnológico muy, muy sofisticado. Por eso que llevaba un gran valor, no solamente porque fue útil, pero fue algo difícil que manufacturar, etc. Y en Suiza hay una gran población, por ejemplo, Ginebra, la población habla francés. Entonces, Jorge Luis Borges hablaba español, hablaba francés, porque había vivido en Francia antes de mudarse a Ginebra. Ginebra es francófono, una ciudad francófona en Ginebra, y ahí también estaba estudiando en un colegio de idioma francés. Sus padres, bueno, con sus padres se habló y su abuela habló inglés, entonces manejaba súper bien el inglés desde el principio. Y Suiza, el idioma dominante es el alemán. Entonces, claro, estudió el alemán. Un viejo dicho en Suiza es uno habla el italiano para ser amable, el francés para venir escuchado, para venir oído, y el alemán para venir entendido, ¿no? Porque el italiano también es un idioma oficial de Suiza, pero realmente hablamos de alemán. Y él en Suiza fue súper influenciado por los grandes filósofos alemanes. Tenemos que acordarnos que antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue considerada tal vez el país más sofisticado, más desarrollado intelectualmente, artísticamente, tecnológicamente, filosóficamente, más avanzado en el mundo. Es por eso que la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial fue casi incomprensible, porque quién sabía exactamente lo que era Alemania y la promesa que tenía la comunidad intelectual alemana. Y para creer que esa comunidad pudiese ir en la dirección en la que fue durante la Segunda Guerra Mundial, es lo que hace hoy en día en Alemania. Les da muchísima pena. Porque el alemán, como nosotros sabemos, yo lo dije, es el idioma principal de Suiza, es el idioma oficial de Austria y de Alemania, pero se habló el alemán en muchísimas comunidades a lo largo de Europa Central y Europa del Este, incluso Rusia, incluso Rumanía, incluso Polonia, incluso la República Checa, incluso Eslovenia, lo que hoy en día es Eslovenia, y lo que fue la Yugoslavia, etc. Entonces tenían comunidades que hablaban alemán que fueron enormes. Y no solo eso, sino también los judíos de América, digo, de Europa Central y de Europa del Este hablaban el Yiddish. El Yiddish fue, Yiddish, que muchos dicen, su origen significa Jiddische Deutsche, que significa el alemán de los judíos. Eso es lo que significa Yiddish. Y millones y millones de judíos en el centro y el este de Europa hablaban como idioma único o principal el Yiddish. Entonces, al destruir esa comunidad, no solamente destruyeron las comunidades de idioma alemán en el centro y el este de Europa, porque después de la Segunda Guerra Mundial o vinieron masacrados o tuvieron que huir para Alemania, pero los alemanes mismos, los nazis, mataron a los judíos que condividían con ellos su idioma. Y con su muerte, con su exterminio, vino también casi el exterminio del idioma alemán como uso común en Europa. Una gran ironía. Pero bueno, tenemos Borges que sí tenía una gran influencia por los filósofos alemanes, especialmente Schopenhauer, especialmente Mathuner, etc. ¿no? No es un incidente que
empezó a escribir y publicar sus cuentos poco después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo. Pero bueno, él siempre ha tenido una gran influencia y una gran obra. Después de vivir en Suiza, se fue para España, donde frecuentó el Café Colonial. Como ustedes saben, muchos de ustedes en aquellos días, los escritores se reunían en cafés. Bueno, primero porque muchos escritores eran pobres y la calefacción costaba dinero. Segundo porque, bueno, sin televisión, sí, tal vez tenían radio, pero sin televisión, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que reunir con la gente y hablar. Y claro, en España, como en Francia, como en todos los países europeos, como en Buenos Aires, también como aquí en Nueva York, los intelectuales se reunían entre ellos. Y en Madrid, uno de los cafés principales fue el Café Colonial, donde estuvo Borges. Entonces Borges conoció a los grandísimos pensadores de su periodo, en su idioma natal también, que fue el castellano. Bueno, se va para Argentina y continúa escribiendo. Ustedes pueden buscar las etapas de Borges, ¿no? Empezando con el Borges ultraísta, el Borges surrealista o simbolista, bien influenciado por el simbolismo o surrealismo que había captado Europa en aquel tiempo, aún más porque Borges había estado en aquel tiempo, los años 20, los años 30, en una parte francófona de Europa, y los simbolistas principales como Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire fueron franceses, vivieron mucho antes de él, pero de todos modos fueron franceses. Y su gran influencia en toda Europa existió, pero además también en Francia y los lugares francófonos. Y claro, él fue súper impactado, influenciado por todo esto. Luego finalmente tenemos un Borges mucho más, no lo quiero decir sofisticado porque es una descripción peligrosa tal vez, pero un Borges que se involucra mucho más en los temas grandes de la vida y de la experiencia vivida. Se involucra, se preocupa principalmente de las cuestiones metafísicas, se preocupa de la infinidad, de lo infinito, de lo inmortal, de la inmortalidad, de la muerte, de la existencia de Dios. Se preocupó de estas cosas filosóficas, podemos decir, que no están basadas en la vida cotidiana, claro. Había también escrito muchas obras costumbristas. Costumbrista quiere decir sobre las costumbres del pueblo. Digo, cómo se vestían, cómo se hablaban. Y cuando había vuelto a Argentina, escribió en los años 20 y 30, bueno, antes de haber vuelto en Argentina, pero también después de haber vuelto en Argentina escribió sobre el gaucho, sobre el gran el acento argentino y porteño de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Estos costumbres, es un costumbrismo que fue también una parte de la experiencia, bueno, fue una moda en Europa, de hecho, y en el mundo en aquel periodo, pero también él se madura y deja por atrás estas cosas. El tema de los gauchos es interesante porque siempre se identifican los gauchos con Argentina y las pampas y el ser fuerte, como por ejemplo y la masculinidad, pero como hemos visto en nuestro cuento, si no me equivoco, que fue el cuento de El Inmortal. No, El Inmortal es interesante porque, claro, no, El Inmortal, en El Muerto, eso es. En El Muerto, donde tenemos en Benjamín Otalora, que es un hombre que busca hacer su propio camino en la vida y también aprovechar de su jefe. Pero en fin de cuentas, el burlador viene burlado y lo matan a él. Pero aquí tenemos una figura de una persona que es gaucho, ¿no? Que busca hacer todo por sí mismo. También en el otro cuento de... Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, claro que es también autobiográfico de su familia. Tenemos aquí un cuento donde tenemos aquí en la primera página la historia de Tadeo Isidoro,
destacan el influjo de la llanura sobre su formación, pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas de Paraná y en las cuchillas orientales. Vivió, eso sí, en un mundo de barbarie monótona, cuando en 1874 murió de una viruela negra. No había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino, ¿no? Entonces aquí tenemos una gran visión de lo que fueron las pampas, una llanura enorme, ¿no? Donde vivieron los gauchos. Los gauchos son efectivamente los vaqueros, los cowboys de aquí, un lugar sin ley, donde el hombre tenía que actuarse como hombre para sobrevivir, digamos. Y aquí habla en este mismo cuento sobre su bisabuelo que se hizo policía, pero en fin de cuentas se renunció. Se alió con otro criminal, recobrando su identidad, no criminal, pero independentista, gauchista, y murió en un tiroteo así. Vemos muy interesantemente uno de sus cuentos más conocidos, que es el primer cuento de El Aleph, que es el inmortal. ¿Qué vemos en el inmortal? Tenemos aquí un soldado que busca un río que le da la inmortalidad y luego otro río que le da la mortalidad, porque había experimentado la inmortalidad y le odió. Es interesante porque aquí en este gran cuento, ¿qué es lo que hace? Pues explora el sentido de lo que significa ser inmortal, lo que es la inmortalidad, lo que es la vida, lo que es la muerte. En fin de cuentas, ¿qué es lo que busca el inmortal? La muerte, la finalidad. ¿Por qué? Porque fue tan odiosa la vida sin fin, tan odiosa la cuestión de la infinidad. Y aquí también en este cuento tenemos muchas menciones de la antigüedad. Esto también muestra una gran parte de la formación de Borges en el mundo clásico. ¿Qué quiere decir clásico? Se refiere al periodo de los antiguos griegos, los antiguos romanos. El periodo clásico es un periodo en que tenemos esta exploración de Sócrates, de Platón, de los grandes filósofos griegos, algo que seguramente influyó mucho a Borges, cuando él también se involucró mucho en la filosofía alemana de su periodo mismo. Como agnóstico o como ateo, como quiera, también le interesó, le fascinó la cuestión de un Dios o la cuestión de la inmortalidad, que es el sentido del tiempo. Y yo les puse varias veces cómo es que él ve el tiempo, cómo es que él ve la cuestión del laberinto, ¿no? Y él había escrito un cuento aquí y también su imaginación que el mundo, de hecho, la vida es como un laberinto, ¿no? Que se pierde en ese laberinto buscando salir. De hecho, tenemos en el cuento de... A ver si lo encuentro. No es los teólogos, pero aquí también, claro. En los teólogos tenemos una grandísima presencia de las cuestiones de la eternidad, de la rueda, de la vida. Invoca mucho el nombre de Juan de Panonia, un herético, ¿no? Entonces pone mucho en cuestión la cuestión de los protestantes, los católicos y la heresía. Claro, porque también era de Suiza, vivió en Suiza por muchos años y consideró Suiza, Ginebra mejor dicho, su segunda patria. Y de hecho, hoy en día está enterrado en Ginebra, no está enterrado en Argentina. Si yo hubiera sabido eso, cuando yo estuve en Ginebra hace años, habría visitado, pero bueno. Se refiere al Zohar, a la Biblia, menciona muchísimas cosas, y es estupendo, ¿no? Y qué es lo que pasa, en fin de cuentas, a este herético, bueno, lo queman en una hoguera. Pero aquí habrán ustedes notado, yo espero también, unas notas de ironía amargadas. Y es cierto que buscó ese protagonista, Aureliano, un hombre también muy romano, antiguamente romano, la paz en un monasterio. En fin de cuentas, no pudo vivir más en este monasterio, tuvo que anunciar lo que él creía era verdad, pero fue
heresía, y así lo quemaron. Es muy como vimos en el otro cuento de el cuento de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde Tadeo no pudo más al final de su vida vivir una mentira, vivir algo que no era verdad. Y esto es parte de una lucha interior que tiene Borges, la lucha que uno se siente en la necesidad de vivir la verdad de uno, vivir lo que uno entiende como la verdad. Esa es una gran parte. En la historia del guerrero y de la cautiva, tenemos aquí también muchas referencias a muchos eruditos. Cita a Gibbon aquí en la nota al pie de la página 57, sobre el decline and fall of the Roman Empire. Es una historia, un libro de historia grandísimo, conocidísimo, famosísimo. Cita a Croce, Benedetto Croce, un gran pensador italiano en la primera línea. Su poesía de Bari, 1942. Cita a y menciona a Droglov, un guerrero lombardo. Y como también este guerrero, ¿qué es lo que hace? Los lombardos, eran barbarianos que invadieron el Imperio Romano y vencieron. Pero aquí tenemos Droglov, un lombardo, un barbariano que se renuncia a la barbaridad y lucha con los de Ravenna, los romanos, y ahí viene matado y sepultado también en Ravenna. Entonces aquí tenemos también un ejemplo de uno que absolutamente debe vivir lo que uno percibe como la verdad de uno. Okay. En Amazons es muy interesante porque tenemos aquí protagonista que es mujer. Emma Zunz, como ustedes han fijado, Zunz, tenemos un apellido que puede ser alemán, que puede ser judío. También juega con la cuestión de los nombres en Fein o Fein en el primer parágrafo. Y Mayer. Entonces tenemos todos los personajes alemanes y vamos a ver también judíos. Lowenthal, sobre todo. Aaron Lowenthal, nombre judío. Y más adelante se refiere al idioma Yiddish en este mismo cuento, lo que les dije antes. Pero por una cuestión de tener que, una mujer que eso que hizo se prostituyó, pero no por el dinero, que rechazó el dinero, destruyó el dinero que recibió, sino para sentirse moralmente sucia, para que pudiera luego matar a Lowenthal, quien había mal hecho, atrevido a cosas con su padre, quien había muerto. Y hasta el nombre mismo de Emma se pone en cuestión. Bien interesante. Sí. Y luego vemos que cuando le mata a Lowenthal, nada es como había esperado. Y luego nos pone a pensar que mató a Lowenthal, pero demasiado rápidamente. Y el Lowenthal no entendió por qué lo había matado. Simplemente se murió sorprendido. Y esto para Emma es un fracaso, porque ella quería vengarse. Para vengarse, en su imaginación fue importante que supiera por qué o sobre qué vino vengada. Y no tuvo éxito. Pero Emma efectivamente logra matarlo y vengarse, en fin de cuentas. La casa de Asterión, otro cuento. La casa con un número de puertas infinitas. Y tenemos aquí a Asterión, un prisionero. Que sabe que su Redentor vive. Entonces aquí tenemos un juego entre la cuestión de la vida y la muerte, y también juega con cosas mitológicas y el mundo antiguo. Sí, la cuestión de nuevo aquí de la eternidad, de la vida infinita. La otra muerte se refiere mucho a Emerson y Whitman.
Emerson y Whitman son dos escritores estadounidenses conocidísimos al siglo XIX, existencialistas, agnósticos. Walt Whitman era de Long Island, en Nueva York. Emerson de Massachusetts, Concord, Massachusetts, donde está sepultado. Hablan de la revolución de 1904 de un señor Damián que estaba en batalla contra el ejército. Hablan de un gaucho, Martín Fierro, que es un personaje de otro escritor, de hecho. Y aquí tenemos de nuevo la cuestión del gaucho. Y a lo largo de esto tenemos aquí un tejido fino de la literatura estadounidense, de Poe, quien también escribió, Edgar Allan Poe, quien vivió en el Bronx, quien había escrito numerosos cuentos famosísimos, todos publicados póstumamente, después de su muerte. Emerson, quien fue un gran ensayista sobre todo. Walt Whitman, un gran poeta. Sí. Y la suma teológica. Sí, y en fin de cuentas, pidió que volviera al lugar que tanto le gustó a su muerte. Y Dios le hizo, pero le hizo en su imaginación, no físicamente cuando se había muerto. Y dice que primero, Pedro Damián murió en Entre Ríos en 1946, y en la segunda, en Masoler, en 1904. Esto es lo que vivimos ahora. Entonces, una cuestión, si realmente, ¿cuándo es que se murió? Si finalmente se murió en la Revolución de 1904, o si Dios le permitió vivir otros 40 años, pero imaginariamente tal vez, o solo en su imaginación antes de que muriera. Si fue hasta un don de Dios, un milagro, una gracia que le concedió Dios, o si es algo diferente. Y aquí tenemos así al final la cuestión de, así en 1951 creeré haber fabricado un cuento fantástico y habré historiado un hecho real. También el inocente Virgilio habrá 2000 años creyó anunciar el nacimiento de un hombre y vacinaba de Dios. Pobre Damián, la muerte lo llevó a los 20 años, en una triste guerra ignorada y una batalla casera, pero consiguió lo que anhelaba su corazón y tardó mucho en conseguirlo. ¿Y acaso no hay mayores felicidades? ¿No? Entonces, así al final de este cuento, que es lo que tenemos, la voz misma de nuestro escritor Borges, ¿no? Porque si bien este cuento se escribió en los años 40, aquí dice, bueno, hacia 1951, creeré haber fabricado un cuento fantástico y habré historiado un hecho real. Entonces, se juega con la idea de que lo que es verdad, o verdadero, y lo que es real, o digo ficticio. Y que las líneas entre la ficción y la verdad no son siempre claras, no son siempre rectas. Y de hecho, hay un baile entre los dos, que crea una especie de realidad. O sea, lo que nosotros imaginamos hoy es realidad, o es un hecho, o será un hecho en unos años, ¿no? Entonces, aquí tenemos la cuestión si él había hecho, si Borges mismo escribió un cuento o escribió sobre un hecho, ¿no? Y se refiere, claro, a Virgilio, el gran poeta antiguo griego, ¿no? Tenemos el otro cuento, Deutsches Requiem. Esto es bellísimo, este cuento, porque habla de un alemán nazi que se refleja sobre su vida hacia el final. Y él había hecho todo por la patria, pero en fin de cuentas, ¿qué es lo que hizo? Pues mató a todos. Y está basado en una figura verdadera. Es de Christoph zur Linde, nunca realmente existió en ese nombre. Pero al final de su vida reconoce que la muerte que le van a dar es justa por lo que había hecho, porque había sido una guardia en un campo de concentración. Y no es lo que quería hacer, pero no se opuso. Al contrario de los otros héroes que hemos visto, que por seguir su propia verdad se opusieron, volvieron heréticos, volvieron lo que sea,
pero se mantuvieron fieles a lo que creyeron que fuese la verdad. Esto es importantísimo. Y hasta perdió una pierna para el Reich, para los nazis en 1938. Pero así. Y también se refleja mucho no quiero entrar demasiado, pero es bellísimo este cuento, bellísimo. La búsqueda de Averroes, aquí también Averroes, que fue un árabe, un filósofo conocidísimo, pero árabe en lo que hoy día es España, de aquel tiempo al andaluz. Yo creo en Córdoba vivió, o Granada. Es interesante porque aquí vemos que también fue influenciado mucho por su experiencia en España. ¿Qué es lo que quiere? Busca entender lo que es la tragedia y la comedia. Porque son cosas que en su tradición árabe no existen. Pero sabe que existe porque es filósofo y había leído que existieron. Pero no puede exactamente decir exactamente que en el Corán, que siempre viene citado aquí, no hay nada que diga lo que es la tragedia, lo que es la comedia en términos explícitos. ¿Y qué es lo que dice? Página 125. Averroes después habló de los primeros poetas, de aquellos que en el tiempo de la ignorancia, antes de Islam, ya dijeron todas esas cosas, en el infinito lenguaje de los desiertos, alarmado, no sin razón, por las fusilerías de Ibn Sharaf, dijo que en los antiguos y en el Corán estaba cifrada toda la poesía, y condenó por analfabeta y por vana la ambición de innovar. Los demás lo escucharon con placer, porque vindicaba lo antiguo, ¿no? A fin de cuentas, a fin del cuento, en absolutamente el último cuento, dice todo. Y aquí tenemos la voz del escritor, Borges, que dice: en la historia anterior quise narrar el proceso de una derrota. Pensé primero en aquel arzobispo de Canterbury que se propuso demostrar que hay un Dios, luego en los alquimistas que buscaron la piedra filosofal, luego en los vanos trisectores del ángulo y rectificadores del cerco. Reflexioné. Después, que más poético es el caso de un hombre que se propone un fin que no está vedado a los otros, pero sí a él. Nunca recordaré a Averroes, que encerrado en el ámbito del Islam, nunca pudo saber el significado de las voces tragedia y comedia. Nótense, encerrado en el ámbito del Islam, nunca pudo saber el significado de las voces tragedia y comedia. Más abajo, sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un drama sin haber sospechado lo que es un teatro, no era más absurdo que yo, aquí tenemos la voz de Borges, más absurdo que yo, queriendo imaginar a Averroes, sin otro material que unos alarmes de Renan, de Lane y de Asín Palacios. Sentí en la última página que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui, mientras la escribía, y que, para redactar esa narración, yo tuve que ser aquel hombre, y que, para ser aquel hombre, yo tuve que redactar esa narración, y así hasta lo infinito. En el instante en que yo dejo de creer en él, Averroes desaparece. Ahí tenemos un poco de todo. Entonces, el esfuerzo que hiciera nuestro Averroes es mucho como nuestro esfuerzo a entender a él. Entonces juega de nuevo y continúa a jugar con la cuestión de la verdad, la cuestión de la realidad y de la percepción. O sea, la realidad de hecho es un laberinto. En el Zahir, que se publicó en 49, eso es importante notar, que todos los cuentos, muchos de los cuentos vinieron publicados antes de esta antología de cuentos que hoy tenemos. Entonces, esta es una antología de varios cuentos que se publicó en 49, pero son cuentos que él había publicado independientemente en revistas en Argentina o en otros lugares por un público inmediato. Su público no es nosotros, su público es el público argentino, el público hispano de su día, los años 40.
Aquí tenemos la cuestión del Tahir. Nótese que siempre busca esos lugares, estas cosas que son exóticas a veces, para cuestionar la misma cosa que es la vida, la muerte, el tiempo, todo lo que es un laberinto que uno tiene que averiguar cómo salir de este laberinto. Como hemos visto en el primer cuento con los trogloditas, ¿no? Que efectivamente son inmortales, pero destruyeron su propia ciudad y volvieron a vivir en las montañas para contemplar la realidad. Porque no eran mudos, como él había sospechado, sino entendieron que la palabra misma era inútil, en fin de cuentas. No valía lo que valía la contemplación. Bueno, y aquí hacia el final de este taller tenemos la cuestión de vivir y soñar, como si la vida de hecho es sueño. Y esto es un tema que sale mucho hasta el barroco, hasta el periodo, bueno, hasta Pedro Calderón de la Barca, la vida es sueño. Que la vida es, ¿qué es realmente la verdad? La vida es un sueño, y que la verdad, la realidad es la muerte, porque nosotros nacemos y morimos. Es algo muy breve, como una chispa que enciende y que se apaga. ¿Es esto la realidad o es un sueño? Y la realidad misma es la muerte. La escritura de Dios, no quiero detenerme porque ya el tiempo se nos va. Pero sí, tenemos una cuestión de un último sacerdote que cree en tal Dios, que tiene una éxtasis mística, etc. Que experimenta una unión con la divinidad en la universidad, que su razón lo salva del sueño, etc. Aquí en páginas 148, 149 es donde realmente tiene mucho sobre este tema. Es que yo subrayé muchísimo, pero ve que uno es todo y todo es uno. Esto es una idea del misticismo de la meditación. Sí. Y lo interesante es que también dedica esto a una escritora contemporánea de él, Marisa Platero. Ella es una escritora uruguaya que publicó 2 libros en 42 y 46 sobre arquitectura y el insomnio, de cuentos fantásticos, y lo que llama el próximo testamento, mutatis mutandis, ¿no? Entonces la cuestión de emoción, pero también que todo es uno, ¿ok? So, estamos ahí. Vamos a continuar leyendo para la próxima clase. El próximo cuento es Aben Hakan el Bohari, muerto en su laberinto. Entonces, arrancamos de nuevo con la cuestión del laberinto. Bueno, yo tenía muchos más apuntes y los mencioné. Pero es importante que ustedes bueno, han visto los documentales, habían hecho una investigación sobre la vida de Borges, porque en fin de cuentas, la vida de los escritores influye muchísimo, muchísimo a sus obras, y también nos permite entender lo que quería decir el escritor, y lo entendemos bien mediante un gran entendimiento de la vida también de Borges. Ok, eso es todo ya. 45 minutos, demasiado, pero este es un primer video de mí y de esta clase de Masterworks. Vamos a leer y continuar a leer unas obras maestrales en la literatura hispana. Gracias por su atención y nos vemos online.